Nada parece extraordinario al principio. Es una escena común dentro de la vida judía del primer siglo. Las bodas eran uno de los momentos más esperados y celebrados en la comunidad. Podían durar varios días. El pueblo entero participaba. Era una ocasión de honra para la familia del novio. La hospitalidad era esencial. El gozo era central. Pero a mí me llama mucho la atención que Jesús haya sido invitado a esta fiesta, y esto es lo que nosotros debemos de aprender de esta historia: invitar a Jesús a nuestra vida. Hoy nos profundizaremos en esta historia esperando que sea de mucha bendición para tu vida. Antes de continuar, cuéntanos y comenta qué opinas de los temas que hemos estado compartiendo. ¿Hay algo que podamos mejorar? Tu opinión es muy importante para nosotros. Apóyanos dándole me gusta y suscríbete al canal. Empezamos con nuestra reflexión de hoy. Este detalle es profundamente significativo. El Hijo de Dios no rehúye la vida cotidiana. No se aisló del mundo. No despreciaba las celebraciones humanas. Él aceptó la invitación. Se sentó a la mesa. Caminó entre la gente. Compartió el momento. Cristo no es ajeno a nuestras alegrías. Él no solo aparece en nuestros momentos de crisis, también está presente en nuestras celebraciones. Es cuando la vida sonríe. Es cuando el hogar se llena de invitados. Es cuando hay música y alegría. Pero lo que comienza como fiesta pronto revela una crisis. Y faltando el vino. Es una frase breve, casi silenciosa, pero encierra un drama profundo. En aquella cultura, el vino no era simplemente una bebida. Representaba alegría, provisión, bendición. Era símbolo de hospitalidad y honor. Que el vino se acabara en medio de la boda era una vergüenza pública. Era un fracaso social. Era una humillación para la familia anfitriona. Podemos imaginar el murmullo. Los sirvientes susurrando entre sí. El encargado preocupado. Los anfitriones intentan mantener la calma mientras la provisión desaparece. Nadie planea que el vino se acabe. Nadie organiza una boda esperando quedarse sin provisiones. Pero sucede. Y así también sucede en la vida. Hay momentos en los que todo parece estar en orden. La celebración está en marcha. Los invitados sonríen. Pero de repente algo comienza a faltar. Algo esencial se agota. Se acaba la fuerza. Se acaba la esperanza. Se acaba la paciencia. Se acaba la provisión. Se acaba el gozo. La vida puede parecer una boda en pleno desarrollo, hasta que descubrimos que el vino se está terminando. Y en medio de esa escena, hay alguien que percibe la necesidad antes que los demás. Y la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. María no hace un discurso. No acusa. No dramatiza. Simplemente presenta la necesidad. Ella ve lo que otros quizá aún no perciben o prefieren ignorar. Tiene sensibilidad espiritual. Tiene compasión. Tiene discernimiento. Este es uno de los rasgos más hermosos del relato: la atención al detalle, la compasión silenciosa, la intercesión discreta. María no intenta resolver el problema por sí misma. Tampoco expone públicamente la crisis. Lleva la necesidad directamente a Jesús. No tienen vino. ¿Cuán profundo es ese acto? No tienen vino. Es una declaración sencilla, pero cargada de fe implícita. María no le dice a Jesús qué hacer. No le da instrucciones. No le exige. Solo le presenta la realidad. Eso es intercesión. Interceder no es manipular a Dios. No es dictar cómo debe actuar. Es simplemente colocar la necesidad delante de Él. María sabía quién era su hijo. Sabía que había algo extraordinario en él. Aunque el Evangelio de Juan no registra milagros previos, María conocía las promesas, conocía las palabras que le fueron dadas desde antes de su nacimiento. Ella sabía que el tiempo de la manifestación plena aún no había llegado, pero también sabía que en él había poder. Cuando el vino se acaba, lo más sabio no es entrar en pánico. Es ir a Jesús. Y entonces llega la respuesta de Cristo. Jesús le dijo: mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. A primera vista, estas palabras pueden parecer duras. Pero dentro del contexto cultural, el término mujer no era una falta de respeto. Era una forma formal de dirigirse a alguien. Sin embargo, la frase encierra una verdad profunda: Jesús no actuaba bajo presión humana.
Aún no ha venido mi hora. En el Evangelio de Juan, la hora es una expresión cargada de significado. Se refiere al momento culminante de su misión, su muerte y glorificación. Jesús vivía bajo el calendario del Padre. No se movía por expectativas sociales. No respondía a impulsos emocionales. Su ministerio estaba gobernado por el propósito divino. Aquí vemos una transición sutil. María se acerca como madre. Jesús responde como Mesías. La relación natural cede paso a la misión redentora. No es un rechazo, es una afirmación de prioridad. Dios actúa según su tiempo. ¿Cuántas veces nuestras crisis chocan con el silencio aparente del cielo? ¿Cuántas veces presentamos la necesidad y no vemos respuesta inmediata? Pero el hecho de que la hora no haya llegado no significa que Dios sea indiferente. Significa que Él obra con propósito eterno. Y entonces María pronuncia una de las frases más poderosas de todo el relato bíblico. Haced todo lo que os dijere. María se dirige a los sirvientes. Ella no entiende completamente cómo Jesús actuará. No sabe cuál será el método. No sabe cuándo ocurrirá. Pero está segura de algo: si Él habla, obedecer es la clave. Haced todo lo que os dijere. Esa frase resume el secreto del milagro. La intervención divina en medio de la necesidad humana está profundamente ligada a la obediencia. La obediencia no crea el poder, pero abre el espacio para que el poder de Dios se manifieste. Los sirvientes no eran figuras prominentes en la historia. No eran discípulos cercanos. No eran líderes religiosos. Eran trabajadores comunes. Y, sin embargo, se convierten en piezas fundamentales del milagro. Quizá hoy tu vida no se siente como una boda, sino como el momento incómodo en que el vino comenzó a faltar. Quizá estás intentando mantener la compostura mientras sabes que algo esencial se está agotando. El relato nos invita a hacer lo mismo que María hizo, llevar la necesidad a Jesús. No importando cuál sea el momento difícil que estés atravesando, tu confianza debe estar puesta en Jesús. Porque cuando el vino se acaba, la historia no termina allí. Es apenas el inicio de la revelación de la gloria de Cristo. Y en medio de la necesidad humana, la intervención divina ya está en marcha, aunque aún no la veamos. La boda continúa. Los sirvientes esperan. Jesús está presente. Y eso es suficiente para que la esperanza vuelva a respirar. Pero detrás de la alegría visible, existe una tensión silenciosa. El vino se ha terminado. La crisis está latente. Los anfitriones lo saben. Los sirvientes lo saben. María lo sabe. Jesús lo sabe. Y ahora, el momento de actuar ha llegado. El evangelista Juan nos introduce en la escena con un detalle aparentemente simple, pero profundamente simbólico. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. No eran recipientes comunes. No estaban allí para almacenar vino. No estaban allí para la celebración. Estaban relacionadas con la ley, con los rituales, con la limpieza externa exigida por las tradiciones judías. Cada una podía contener una gran cantidad de agua. Eran recipientes pesados, sólidos, establecidos para un propósito religioso. Pero estaban vacíos. Es importante notar que el texto no dice que estaban llenos. Estaban allí, disponibles, pero no cumpliendo en ese momento ninguna función significativa. ¿Cuántas veces nuestras vidas pueden parecerse a esas tinajas? Diseñadas para algo, pero vacías. Religiosas por fuera, pero necesitadas por dentro. Con estructura, pero sin plenitud. En ese escenario, Jesús habla. Llenad estas tinajas de agua. Aquí comienza la obediencia práctica. Los sirvientes no preguntan por qué. No cuestionan la lógica. No argumentan que lo que falta es vino, no agua. Simplemente obedecen. El texto enfatiza un detalle clave, y las llenaron hasta arriba. Este detalle es fundamental. Muchas veces queremos ver el milagro antes de obedecer plenamente. Queremos la transformación sin el proceso. Queremos el resultado sin el acto de fe. Pero en Caná, el milagro comienza con agua ordinaria y obediencia total. Los sirvientes llenan las tinajas con agua. Agua común. Agua sin valor festivo. Agua que no resuelve el problema social de la boda. Desde una perspectiva humana,
esta acción parece irrelevante. El problema es la falta de vino, no la ausencia de agua. Pero cuando Cristo da una instrucción, lo que parece irrelevante se convierte en parte del propósito eterno. Después de llenarlas, Jesús añade una segunda instrucción. Sacad ahora, y llevadlo al maestresala. Aquí la fe se vuelve aún más profunda. Imagínese el momento. Los sirvientes han llenado las tinajas con agua. Nada indica todavía un cambio visible. El texto no describe un espectáculo. No hay palabras mágicas. No hay gestos dramáticos. Simplemente obediencia. Y ahora deben sacar de las tinajas y llevarlo al encargado del banquete. Sacad ahora, y llevadlo al maestresala. Aquí la fe se vuelve aún más profunda. La transformación fue real. El maestresala no sabía de dónde provenía el vino. El texto dice claramente que los sirvientes sí lo sabían. Ellos fueron testigos silenciosos del milagro. Esto también es significativo. Muchas veces, quienes obedecen de manera sencilla y silenciosa son los que conocen más profundamente la obra de Dios. El encargado del banquete llama al esposo y le dice: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. La fe verdadera no siempre entiende el proceso, pero confía en la palabra. Y entonces ocurre lo invisible. El Evangelio no describe el momento exacto de la transformación. No nos dice cuándo el agua dejó de ser agua. No explica el mecanismo. Simplemente afirma el resultado, cuando el maestresala probó el agua hecha vino. Este es el primer milagro público registrado en el Evangelio de Juan. No fue un acto de juicio. No fue una demostración de poder destructivo. Fue una transformación creativa. Cristo no tomó vino existente y lo multiplicó. Tomó agua ordinaria y la convirtió en algo completamente distinto. En la práctica cultural, el mejor vino se servía al inicio, cuando los invitados estaban atentos y el paladar era más sensible. Luego, con el paso del tiempo, se servía el de menor calidad. Pero aquí sucede lo contrario. Lo mejor llega al final. Este detalle no es accidental. Revela el carácter del reino de Dios. Dios no actúa con escasez. No actúa con mediocridad. No actúa con improvisación. Cuando Él interviene, lo hace con excelencia. El vino producido por Cristo no era inferior. Era mejor que el primero. En medio de la crisis, Dios no solo resuelve el problema, revela una abundancia superior. Y entonces Juan concluye el relato con una declaración teológica clave. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Este acto tenía un propósito más profundo que evitar una vergüenza social. El objetivo principal era manifestar la gloria de Cristo. La gloria no es solo brillo o poder visible. Es la revelación de quién es Él. En Caná, Jesús mostró que tiene autoridad sobre la creación. Mostró que puede transformar la naturaleza misma de las cosas. Mostró que donde hay vacío, Él puede producir plenitud. Sus discípulos creyeron en Él. Probablemente ya le seguían. Ya habían escuchado su llamado. Pero ahora su fe se profundiza. La señal confirma su identidad. El primer milagro no ocurrió en Jerusalén ante líderes religiosos. No fue en el templo ante multitudes. Fue en una boda sencilla, en un pueblo pequeño. Quizá hoy te sientes como una tinaja vacía. Tal vez has cumplido rituales religiosos, has mantenido tu estructura, pero por dentro hay sequedad. El mensaje de Caná es claro. Cuando obedeces la palabra de Cristo, lo ordinario puede convertirse en extraordinario. Él transforma el carácter. Transforma el corazón. Transforma la culpa en perdón. Transforma el temor en paz. Transforma la escasez en abundancia. Caná marca el inicio de las señales. Es el comienzo de una serie de actos que revelan progresivamente quién es Jesús. Pero este primer signo tiene un tono íntimo, casi doméstico. Nos recuerda que el reino de Dios comienza muchas veces en lo pequeño. El agua convertida en vino es más que un acto sobrenatural. Es una declaración: el Mesías ha llegado, y con él llega una nueva era. Cuando el vino se acabó, parecía el fin de la celebración. Pero fue el inicio de la manifestación de la gloria. Así también, cuando en nuestra vida parece que algo termina,
puede ser el momento en que Dios está preparando algo mejor. No siempre vemos el instante exacto en que el agua cambia. No siempre entendemos el proceso. Pero si Cristo está presente, la transformación es posible. Las bodas de Caná nos demuestran que Dios no da lo justo, da en abundancia. Deja que Jesús entre en tu matrimonio y a toda tu familia y convierte tu rutina en una fiesta eterna. ¿Sientes que se te acabó el vino? Recuerda las bodas de Caná, donde tú ves un final. Jesús apenas comienza a transformar tu agua en el mejor vino. Nunca es tarde para recibir tu milagro. Y recuerda que Jesús dijo, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua, que salte para vida eterna. Así estamos llegando al final de nuestro vídeo de hoy. Gracias de todo corazón por haberme acompañado hasta el final. Si este contenido fue de bendición, apóyanos dándole me gusta y suscríbete a nuestro canal y así serás partícipe, porque juntos estaremos llevando este mensaje a todas las naciones. Dios te bendiga y nos encontraremos en el próximo vídeo.